21 minutos de las 11 y estamos con sentimientos especiales también para recibir a nuestro siguiente invitado. Él tiene un apellido alemán de origen menonita, me dice. El menonita de origen alemán sería. El doctor Juan Alberto Martens Molas. Pero es un señor que estudia mucho y que está estudia todo lo relacionado al sicariato, al mundo criminal, digamos, porque también formó parte de muchos años de quemar pestañas allá en España, en Barcelona, y ahí se recibió de doctor y de máster en criminología y en política criminal y de seguridad, etcétera, etcétera. Derecho procesal penal también. Es de la Universidad Nacional de Pilar aquí y de la Universidad Nacional de Asunción, abogado, él también especialista en docencia universitaria. Es un chico muy preparado, chico porque es mucho más joven que yo, pero tiene... ¿Cuántos años tenés? Tengo 44. Te podés imaginar, 44 años. ¿Cómo te va? Juan Alberto Martens. Buenos días, Bruno, y a la audiencia. ¿Qué pasó ahí en ese supermercado sobre la Avenida España? ¿Qué realmente pasó y por qué sucedió eso acá? Y lo que vimos es una cosa, y que hay detrás de lo que vimos podemos hacer muchas interpretaciones, ¿no? Pero así las cosas, le entregaron a Ederson Salinas para que lo ejecutaran allí, de 34 disparos. Iguazú. Ederson Salinas, un joven Pedro Juanino, como mucho, que desde joven trabajó... Ahí tenemos imágenes. Era un capo mafioso, ¿verdad él? Era una persona que estaba en el mercado criminal. A mí me gusta hablar de mercado criminal porque hay oferta, hay demanda, hay actores, hay reglas, precios que suben, precios que bajan. Y por sobre todo hay una forma de vivir y de ser en esos espacios que cuando uno no se adecua a esos estándares, a esos mandatos, ocurre lo que ocurrió. O sea, cuando uno molesta más de la cuenta, llama presión institucional, atrae presencia del Estado, entonces salen sentencias de muerte como esta, sí, que mataron, ¿no? Perdón que te interrumpa, y yo simplemente con el ánimo de querer saber, porque yo soy neófito en este tema y en otros varios seguramente, pero ¿por qué, si él tuvo mucha experiencia, porque él habrá mamado, nacido en todo ese mundo que describiste vos, y él tiene que estar resguardado automáticamente, saber quién le puede hacer algo o quién no, en qué momento puede estar semidescuidado respecto a protección X y todo ese tipo de cosas? ¿Cómo él cayó así como un chorlito? Porque él cayó como un chorlito acá. No entiendo, se fue a un supermercado. No es tan fácil responder tu pregunta, pero mi hipótesis, así yendo directo, descontextualizado, es de que le entregaron para matarlo. O sea, hubo traición también. Lo llevaron al supermercado bajo engaño para llevarle a la peluquería a su novia, para comprar carne para hacer asado. Y en realidad esa ya fue una emboscada, podríamos decirlo técnicamente, ¿no? Lo emboscaron. Lo emboscaron porque era una persona escurridiza. De hecho, vino de Pedro Juan a Asunción para protegerse. Pero Pedro Juan y Asunción tienen características diferentes. Allí tal vez podrían andar armados y con guardias sin que llame la atención, porque eso forma parte de la cotidianidad, ¿verdad? En Asunción no se puede ir a un súper con arma y 3-4 capangas que te estén allí fiscalizando, o sea, o resguardando, salvo que tengas un apellido como Masi y que eso te permita por favor, gozar de esos privilegios. Entonces ese es un contexto para entender, o sea, no, pero pues no es broma, o sea, otros apellidos famosos en Asunción podrían hacer ese tipo de despliegues de seguridad. Trovato, por ejemplo, no llamaría tanto la atención, porque dice, sí, una persona que podría estar en riesgo de... Pero un Ederson Salinas no puede ir al supermercado con esa forma en que podría vivir en Pedro Juan. Entonces,
Ese es un aspecto para entender del por qué lo matan allí. ¿Él era paraguayo o brasileño? Paraguayo. Porque Everson parece un nombre brasileño. Pero la multiculturalidad, que es una cosa muy linda de la zona fronteriza, es cada vez más, ¿verdad? Tenemos apellidos, nombres brasileños, hablamos o se habla en portugués y forma parte de ese contexto. Pero otra cosa importante que me gustaría insistir aquí, o sea, cuando vos sos narco, ya vivís en ese mundo, vos sabés que tu vida es corta. Ah, sí. Por eso es que farreas tanto, por eso es que tenés estas, podemos llamarlas hasta temerarias, o sea, farra sin parar. Vos sabés que tu vida es corta. Claro, la gente... Como el último día. Claro, como la gente vivir, literalmente, vivir como si fuera como el último si fuese día. El último día, ¿no? Entonces... Hoy vivo como si fuera el último día. Porque forma parte del presupuesto de tu negocio. Es que puedan Interesante matarte. esa perspectiva No, tuya. y si hacemos el promedio de vida de esta gente, que se acaba o cuando te matan o cuando entras a la cárcel. O sea, porque no es lo mismo estés vivo y en la cárcel, porque ahí empiezan otras reglas. Entonces, eso también forma parte del esquema para entender. A los 33 años le matan. Él tenía como 15 años de experiencia en el mundo. 33 años tenía. 33 años. Qué bárbaro. Con 34 disparos y varios en la cabeza. O sea, si ese video que mostraba acá el colega, muchos fueron a la cabeza directamente porque es una forma de decir, sí. Aquí hay un orden y no hay que pasar por encima de ese orden. Entonces acá somos nosotros que mandamos. Tú lo has dicho. Y ese orden, él sobrepasó ese orden. ¿En qué aspecto sobrepasó? Según los datos, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos que remontarnos, perdón que me extienda un poco. No, o sea, por favor. En el 2016, en un hecho también con mucha trascendencia social, porque ocurrió a las 6 de la tarde, en una camioneta blindada y preparada con fusiles antiaéreos, le matan en el centro de Pedro Juan a Jorge Rafat Toumani. Famoso caso que se El último señor publicitó. feudal. El último señor feudal del crimen. ¿Qué quiere decir esto? El último señor feudal del crimen. Claro, porque Rafat. Controlaba, daba órdenes, apaciguaba, ponía reglas. Todo ocurría de tal manera que nadie molestase demasiado ni llamase tanto la atención que no se puedan hacer los negocios. Un capo mafioso. Con todas las de la ley. Cobraba el impuesto para que se venda estas ruedas, ¿cómo que se llaman? Cubiertas. Cobraba impuesto para que pase la marihuana, cocaína, armas. Al Capone del siglo XXI. Exacto. Sucesor a su vez él, ¿verdad? Sucesor él a su vez de Fat Yamil, que se retiró y sigue viviendo sin problema alguno, ¿no? Pero en el caso de Rafat, pues es importante, hay un antes y un después. Con la muerte de Rafat se democratiza el crimen. Democratiza el crimen. Está al alcance de todos. El crimen es una perspectiva de vida. Yo puedo soñar ser un gran criminal y esa forma parte del problema. Cuando estaba Rafat, jamás Rafat me iba a permitir que yo pueda ser un gran empresario del crimen, ¿no? Porque era Rafat y nadie más que Rafat. Era solo él. Entonces eso ya era disfuncional a los grandes grupos criminales brasileños, principalmente el primer Comando Capital y Comando Vermelho, y que decían, pues yo ya no tengo por qué pagar impuestos si yo ya soy lo suficientemente grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a matar a Rafat. Y lo matan en ese hecho con ribetes de película, ¿no? Y a partir de allí vienen muchos otros grupos, se disputan el territorio, se disputan las rutas y la forma en que se cobran es la muerte. Ahí nos damos cuenta que aumenta exponencialmente la cantidad de sicariatos ocurridos en Pedro Juan Caballero. Llegamos en un momento a casi 132 asesinatos. O sea, ¿En un mes? No, en un año. 132 asesinatos en un año. En un año. En un año. Y eso dispara. O sea, le mata a alguien, me vengo, vuelvo a matar y así sucesivamente, ¿no? ¿Y ese sicariato ya está también acá en Asunción? Lastimosamente está en Asunción y en barrios buenos y no tan buenos, ¿no? En barrios de clase media alta. Barrios. Imaginémonos que la muerte de Ederson Salinas ocurre en el mismo barrio en donde le mataron a Schwarman. Ah, claro. Casi en las inmediaciones a Schwarman lo habían matado de España y Brasilia. La continuación de Brasilia. Entonces,
Y en el 2017, en el barrio de Cuanzatí, cerca de Aviadores, unos barrios más allá, le mataron al tal Jiménez y a un hijo suyo de 5 años. Recordarán también cuando llegaba a su casa. Cerca del colegio Goethe, del colegio En ese alemán. mismo barrio, Bruno, en el 2018 le detuvieron al famoso Pisca. Pisca. Pisca, porque este es famoso y hay algo simbólico que ocurre allí y da mucha vergüenza como Estado paraguayo, ¿no? Le tenía de cocinero a un policía activo de la Cuarta. Ah, sí. O sea, el cocinero. Era como fetiche, pareciera. Yo soy un gran empresario del crimen, administrador general del PCC. Él fue extraditado. Hay unas fotos con unos dólares. Era el parrillero, el policía. No, era su... Sí. O sea, y eso es una cuestión simbólicamente muy fuerte, porque yo, crimen organizado, le subyugo al Estado y le tengo como... No luego como secretario, sino que como cocinero, ¿no? Esta persona de la Cuarta está condenada, está cumpliendo prisión ahora. O sea, esto ni siquiera a esta altura ya es una verdad jurídica. O sea, la persona está condenada por ese hecho. Entonces, todo esto nos lleva a afirmar que Asunción se convirtió no solamente en un refugio del crimen organizado, sino en un centro de operaciones. Así directamente. ¿Y por qué también? Porque fuimos mutando. Ya no somos solamente un país productor de marihuana. Somos el gran centro operativo de la cocaína. Y la cocaína sale por los puertos. Los principales se concentran en Asunción y el departamento central. Se envía afuera. Y tienen destino Europa, que es el gran sueño del narcotraficante, llegar a Europa con una carga. Dios mío, decime, estamos con Juan Alberto Martens Molas, el doctor, abogado, criminólogo sería también, recibido en España, etcétera, etcétera. Estas cuadrillas criminales, como las del PCC y Comando Vermelho, en parte del Paraguay, están asentadas ya acá en regiones de Paraguay, estas cuadrillas de origen brasileño, que son criminales. Hoy se está deteniendo a una persona que se le vincula, por ejemplo, al Comando Vermelho, que es un grupo más peligroso casi que el PCC, porque mata más simbólicamente, en Pedro Juan Caballero. Está saliendo en los medios vinculado al tráfico de armas. Pero el PCC vino a Paraguay a finales de los 2010, porque antes ellos compraban nomás de los paraguayos la droga. Y llevaban. Ahora ellos se instalan acá. Entonces dijeron, a producir. Claro, esta intermediación tenemos que superar porque tenemos que bajar el costo. Entonces, y lo lograron en 10 años. O sea, desde 2010 a 2023 vinieron podemos decir... acá, se instalaron y producen. O la producción ya es para el PCC. O sea, directamente. Ya quedan muy pocos empresarios del crimen autóctonos con capacidad de negociar con estos grupos, porque en esta disputa se dan estas muertes, y estas muertes hacen que exista lo que se llama una gobernanza criminal. ¿Esto qué implica? Que son los grupos de facto los que imponen las formas de ser y existir en estos espacios territoriales. Yo no puedo hacerme del valiente y decir, no, yo le voy a atajar a este porque justo este había sido el secretario de fulano y el fulano negoció con mi jefe y yo soy policía que estoy haciendo control en una ruta. Entonces, ahí hay una cuestión que, ir respondiendo un poco a lo que planteabas, ¿cómo salimos de todo esto? Con voluntad política. Si tenemos un ministro del Interior, si tenemos un comandante de la Policía Nacional con reglas claras y diga no vamos a negociar con el crimen organizado, claro que sus subordinados le van a obedecer. La policía es una institución obediente, jerarquizada, que necesita órdenes claras. De lo contrario, esta democratización del crimen también ocurre en filas policiales y se venden al mejor postor. Y hacen lo que se les venga lo que se les antoja, claro. Decime, pero antes de entrar en ese terreno, porque tenemos que estudiar qué hacer para protegernos, para que la policía sea mucho más eficiente, obviamente. Estos del PCC y del Comando Vermelho están filtrados ya, están... ¿cómo que se dice ahí? Infiltrados, inficionados. Y en contubernio con los que están en las cárceles acá, ya como si nada. Ellos están manejando las propias cárceles acá en Paraguay. El PCC sí estaba manejando prácticamente todas las cárceles, menos Tacumbú. Mimetizado. No. Hay
Es más, me comprometo oficialmente pasarte ritos del PSC en tiempo real en Paraguay, gritando PSC, PSC y atemorizando a toda la población carcelaria. Ahí adentro. Públicamente. Públicamente, tomados de la mano, vestidos con una remera blanca, pantaloncito, y dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese es el cántico. A Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y encima dice, su paz, justicia, igualdad y libertad es su siguiente lema. Dios mío. Gritando 300 personas al unísono. Y siniestra. Y imagínate vos preso que no sos del PSC y estás escuchando eso. ¿Qué pensás? Y tenés que acoplarte. Y ves que los funcionarios penitenciarios los miran y los cuidan. Sí. Eso es hoy el sistema penitenciario, Bruno, salvo Tacumbú, que le tiene al clan Rotela, y a Armando Javier Rotela, líder de este grupo de las periferias asuncenas, que tiene ahora un cuerpo de hombres a quienes él mismo los llama lince. O sea, el Rotela se enfrenta con los del PSC, por ejemplo. Se cortan la cabeza. Sí. ¿Te acordás lo de San Pedro en el 2019? Sí. Y ese era un enfrentamiento claro del PSC con el clan Rotela, en donde no solamente se mataban, se cortaban la cabeza, se filmaban y se mandaban mensajes. Otra vez, años después, aquí en Tacumbú, vuelta a cortes de cabeza, porque se usa como un simbolismo. Y aquí hay que agregar un concepto también criminológico muy importante que se llama la pedagogía de la violencia. Por eso es esta violencia cada vez más simbólica. No solamente hay que matar, sino que hay que educar a través de la muerte. Por eso se corta cabezas, se sacan corazones, se comen corazones de los enemigos. ¿Se comen? Claro, porque es una forma de infundir terror y lograr que se adhieran a vos, ya sea por miedo absoluto o por una forma de subsistencia. Entonces, esa es otra parte del problema, ¿no? O sea, las cárceles como escritorio del crimen organizado, las cárceles como centro operativo de esta criminalidad compleja y violenta que lastimosamente no solamente están en las cárceles, sino que operan principalmente fuera y dentro de la sociedad y en los grandes shoppings asuncenos y fronterizos. ¿Se está alcanzando el nivel que alguna vez tuvo Colombia o estamos muy lejos todavía de eso? Por las dimensiones, Dios quiera que no llegue nunca, ¿verdad? Pero así por como están las cosas. Por las dimensiones es muy difícil hacer la comparación. En México aparecen las narcomantas, aparecen esta gente colgada en las grandes avenidas de Monterrey, por ejemplo, ¿no? En Colombia también hay una violencia absolutamente simbólica y expresiva. Pero por las características del contexto socioeconómico, geográfico mismo, tal vez sea muy difícil compararnos con estos países que son gigantescos. Yo no me quiero comparar, al contrario. Sí, nos estamos pareciendo lastimosamente cada vez más. Y no solamente nos parecemos, porque estos grupos colombianos, mexicanos, brasileños están aquí. Entonces, ¿qué hacen? Lo que saben hacer. Matar como matan, atemorizar como siempre lo hicieron. Y entonces son prácticas de estos países que se están replicando aquí. Decime, doctor Martens Molas, Juan Alberto, ¿y cómo hacer para empezar a revertir esto? Porque las fuerzas de seguridad, ¿qué tienen que hacer para contener esta avalancha? Alguien tiene que, digamos, empezar a dirigirlas y decir, bueno, señores, vamos a contraatacar o vamos a custodiar mucho mejor o vamos a prepararnos o algún plan debe de haber. ¿Quién está elucubrando eso? Y tendría que estar los organismos de seguridad y justicia, la Corte, el Ministerio Público, la Policía Nacional. Pero aquí una cuestión súper importante. Vamos a ir a la teoría criminológica y en esta ocasión le vamos a usar a un profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Michel Mise. ¿Cómo se llama? Michel Mise. Michel Mise. Un queridísimo profesor que estudia... Vive todavía. Vive. Ya se acaba de jubilar, pero hace 50 años estudia estos grupos criminales. Y a ver, ¿y qué dice él? Él dice, el éxito de estos grupos criminales consiste principalmente en la capacidad que tienen de comprar mercaderías políticas. Y habla, volviendo a esta cuestión del mercado, ¿a qué le llama él mercaderías políticas? A esta información que recogen los organismos de seguridad y justicia,
la Policía Nacional, el Ministerio Público, que no usan para cumplir la ley, sino que usan para enriquecerse. O sea, la Policía Nacional tiene un control territorial absoluto. Conoce quién está en cada rincón del país y a qué se dedica. Pero no se va a atraparlo porque le paga un poquitito o le cobra un poquitito. ¿Quién le paga? El narco, el delincuente, el criminal, digamos, ¿no? Y es la forma en que se garantiza la protección de sus negocios. Y esta es una cuestión estructural. Esto no hubiese ocurrido si no hubiese una tolerancia institucional en las altas esferas policiales. Recordemos, y aquí insisto, la policía es jerarquizada, la policía cumple órdenes. Si hay un mecanismo eficaz y hay mandatos concretos de que esto no se puede hacer, nadie va a salir a hacer eso en la calle. En la época de Lugo se vio un poquitito eso que cambió, había órdenes diferentes y la policía actuó de una manera sí, mucho más tolerante, eficiente. Entonces, esa forma parte del problema, ¿no? Por un lado. Por otro lado, necesitamos una justicia eficaz, necesitamos una justicia que responda, que no se deje someter a las chicanas, una justicia que sea eficiente y rápida. Una justicia lenta, 15, 20 años, no sirve para nada. Los procesos hoy duran así. Por chicanas, por inconstitucionalidades, por inhibiciones, que lo que hace es que efectivamente nosotros... ¿Y por qué permitimos eso nosotros? ¿Por qué permitimos eso? Y por la corrupción. ¿Por qué somos tan lentos para...? Y tenemos una corrupción sistémica. Ese es el gran problema, ¿no? Por eso es que yo, discúlpame, pero 70 años de gobierno colorado y que se nos ofrezcan hoy como la gran opción de cambio me hace dudar. Porque esta es una acumulación histórica, Bruno. Es una acumulación histórica. Esto no se hace. No llegamos a este estado de cosas de la noche a la mañana. No llegamos a que las cárceles estén gobernadas por el PCC o por el clan Rotela. De que seamos un centro logístico del crimen organizado. Que nuestra capital se haya convertido en un hub internacional de distribución de cocaína. Esto no es de ayer a hoy. Es una acumulación sistemática de malas responsabilidades o de responsabilidades incumplidas de los organismos de seguridad y justicia. Necesitamos, por tanto, romper con este esquema, refundar nuestras instituciones y creo que lastimosamente con estos que están hace 70 años no podremos hacerlo. Bueno, pero acá hay que refundar el país, no solamente las instituciones. Pero con la gente que tenemos. Entonces, no va a venir un marciano a ser paraguayo. Los paraguayos somos y las paraguayas las que tenemos que cambiar nuestras instituciones. Es así, no más, ¿no? Si nosotros nos barremos nuestras casas, el vecino no va a venir a limpiarla. Entonces, por más de que veamos signos de otros países en muchas ocasiones, presiones que se dan, si finalmente no somos los paraguayos y las paraguayas quienes claramente decidimos hacia dónde queremos que vayan nuestras instituciones, no vamos a hacerlo. Y el voto, lastimosamente, es la forma en que, o felizmente, es la forma en que esto se cambia. Decime, ¿y estas organizaciones entonces manejan nuestros sistemas carcelarios? Incluyo a esta organización Rotela, que es de Paraguay, y a las brasileñas yo te doy el dato. Comando Vermelho. En la criminología nosotros tenemos también un adagio, dice, dato mata relato. O sea, yo puedo decir lo que quiera, pero si hay un dato, el dato me contradice y mata lo que afirmo, ¿no? Rotela, Armando Javier Rotela, está en Tacumbú haciendo lo que quiere. Ni siquiera se presenta. ¿Y qué quiere él? Y seguir traficando. No se presenta a sus audiencias. Seguir traficando. Entonces, ¿y por qué esto permitimos? Ni la mejor ministra de Justicia que tuvimos, según muchos, Cecilia, pudo contra él. Cecilia Pérez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No puede ser que el Estado paraguayo no tenga la capacidad de agarrarle a un tipo y sacarle de Tacumbú. Pero por favor. ¿Y vos no querrías estar ahí? No, yo soy académico.
No, mi aporte es investigar, analizar y difundir estas cosas. Y ahí aprovecho tu pregunta. Todas estas informaciones que yo te cuento, lo produzco en el contexto de la Universidad Nacional de Pilar, INESIT, y con fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, el Estado paraguayo invierte para que yo sepa y pueda contarle. Por eso siempre vengo. Sí, ya sé. Pero es importante. O sea, es la labor académica. Sí, es la labor académica. Pero ¿quién va a tomar el toro por las astas? Y tiene que ser la clase política. Necesitamos políticos. Y la clase política son los congresistas. Congresistas, ministros, presidente de la República. Esa es la clase política que tiene que elegir a las mejores personas, ponerlos en estos lugares y que cumplan la ley. Leyes tenemos muy buenas. Necesitamos cumplirlas. Decime una cosa. Lo que está haciendo Bukele en El Salvador... ¿Estás con esa acción? La negociación con Mara, cerrar a gente sin que le diga por qué. No puedo estar de acuerdo con eso. No estás de acuerdo. Pero ¿y cómo voy a estar de acuerdo con un tipo que le encierra a las personas sin decirle por qué? O que se encontraron fosas comunes en donde estaban enterradas las personas que fueron detenidas. O le está diciendo a Estados Unidos, no te voy a entregar a estos 4 mareros porque yo negocié con ellos. Sí. No estás de acuerdo con... Es de terror. Y además es más el ejemplo. Porque el tipo sabe venderse tanto. Es tan capo. Sería el Bruno Masi de la publicidad. No. Sabe venderse tanto que efectivamente él se presenta como el gran tema. Fíjense un poco en sus videos. No hay ningún video que no haya sido editado previamente por la Secretaría de la Presidencia. Ningún video de estas tomas espectaculares que vemos, horrorosamente espectaculares, fueron tomadas por periodistas independientes. Todo pasa y es centralizado y controlado por su Secretaría de Presidencia de la República en Comunicaciones. Bueno, pero vamos a enfatizar lo otro. ¿Dio resultado lo que está haciendo en contra del crimen organizado en El Salvador? Es que él es el crimen organizado en este momento. Ese es el punto. Le sacó a los que les molesta y es la gran criminalidad organizada la que se instaló en este momento. Eso, no podemos entender ni descontextualizadamente ni sin leer cómo se inserta en el mercado de las naciones. Entonces, ese es el régimen y por eso digo que es muy peligroso porque él sabe venderse tanto y las informaciones que nos llegan nos dicen de que él desarticuló las maras, de que él está encerrando a muchísima gente, que tiene una cárcel súper compleja que va a tener 40,000 personas. Pero en realidad ese no es el relato. El dato es que efectivamente él está negociando. Fíjense, ¿qué les dijo? Y eso dice un informe de Estados Unidos. Maten menos y voten más por mí. La primera cuestión. La segunda cuestión. No les voy a dar las extradiciones a Estados Unidos si ustedes matan menos. Entonces, en realidad, el éxito de la disminución de las tasas de homicidio no es solamente de una eficacia de las políticas de seguridad, sino que efectivamente es producto de las negociaciones del Estado con el crimen organizado. Y eso no me parece a mí democrático. ¿Y lo que pasa en Brasil, lo que pasa ahí en las favelas, en Río, toda esa zona? Y ahí es un fracaso absoluto. También. Y claro, ¿cómo en un estado no vas a poder vos gobernar como estado? ¿Cómo no vas a poder entrar en una favela si tenés soberanía? ¿Cómo vas a compartir poder territorial con grupos criminales? Eso es inadmisible. Entonces, Río de Janeiro, que es el caso emblemático del fracaso de la política de seguridad del Brasil, es la vergüenza de Brasil en ese sentido, es la muestra efectivamente de que estas soluciones de mano dura, acordate que ellos tienen su OPE, su UPP, que crearon como para desarticular estos grupos que en realidad los fortaleció y hoy grandes territorios. ¿Cómo hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer entonces? Y con principios democráticos, con más democracia y con eficiencia punitiva, castigarle eficientemente, no que las cárceles se conviertan en un centro de la criminalidad organizada y por sobre todo en cumplimiento de la ley y los principios de protección integral de los derechos humanos. Bueno, Martens Molas, doctor Martens Mola para... Que yo me emociono cuando me dicen lo de Bukele. No, para ir cerrando. Pero es un tema que tenemos que analizarlo muy profundamente. ¿Cómo debería de ser una cárcel ordenada para vos acá en Paraguay? Una cárcel que no sea centro de criminalidad organizada, donde las personas reciban tratamiento, eso dice la ley, donde las personas no se comuniquen por teléfono con quien y cuando quieran, sino que eso esté súper reglado, y donde las personas puedan salir con posibilidades de
rehacer su vida fuera del delito. Eso tiene que ser una cárcel. ¿Por qué se les permite tener los celulares a por los corrupción, presos? porque pagan, por venta de mercancías políticas, porque ese dinero se usa en campañas políticas, porque ese dinero se reparte en altas instancias del Ejecutivo. ¿Por eso? ¿O cuál sería la otra razón? No sé. Y por eso, entonces, es la pregunta y es la respuesta que surge luego de estos análisis que hacemos. ¿Por qué Rotela no se le cambia de Tacumbú y se le lleva a una cárcel de Pedro Juan, por ejemplo? Así. Y él no quiere y no se va. Entonces, o sea, el Estado paraguayo no puede sacarle a un tipo de la cárcel. A mí no me convence esa historia. Bueno, 50 minutos de las 10 de la mañana. Te agradecemos mucho. Quedaron muchas consultas ahí en el tintero, pero para la siguiente vez, y será pronto, porque es un placer conversar y escuchar aquí con tanto apasionamiento profesional al doctor Juan Alberto Martens Molas. Muchísimas gracias, Bruno. Molas. Muchísimas gracias. No, nosotros te agradecemos que hayas venido y nos diste así una pincelada. Y digamos, el que se prestó a que lo maten a Griguazú, ¿es un primo de él? Vamos a ver cuánto tiempo sobrevive. Es un primo. Contemos los días hasta que lo encuentren. Así, está prófugo. Es así. Lo encuentran para matarlo. No la justicia paraguaya, sino la justicia del crimen. La justicia del crimen. Y aquí tenemos la justicia de la buena música. Anderson .Paak y Bruno Mars.